Y lo que vamos a hacer, en primer lugar, muchas gracias, Andrea, es saludar a Julio Anguita, quien ya tenemos en conexión directa. Muy buenas noches, señor Anguita. Le damos las gracias por estar aquí, la bienvenida también a nuestro programa. Hoy, por cierto, se cumplen 36 años de las primeras elecciones democráticas de nuestro país. Fue un 15 de junio del año 77. Y usted, supongo que se dará cuenta y será muy consciente de lo muchísimo que ha llovido desde entonces y cómo este país ha cambiado desde aquel día. No, creo que tenemos algún problema, señor Anguita. Creo que no le podemos escuchar. Ahora. Adelante. Ya le escuchamos. Sí, señor Anguita, ¿me oye usted? He dicho que no solamente ha llovido, que ha nevado, ha habido ventiscas, ha habido tornados, huracanes, ha habido de todo en estos 36 años. Usted es promotor de un frente civil llamado Somos Mayoría y últimamente he leído que usted llamaba la desobediencia civil integral. Muchos políticos han considerado que ese llamamiento era poco más o menos que irresponsable. Pero usted, exactamente, ¿cómo haría este llamamiento? ¿En qué consiste? Vamos a ver. Desde el padre Mariana, el padre Suárez, Santo Tomás de Aquino, la Revolución Americana de 1776, la Revolución Francesa de 1789 y 93, contemplaban que cuando hay un mal gobierno, el pueblo tiene el derecho incluso a la rebelión y el derecho de rebeldía. Pero esto no solamente es historia. La solemne Declaración de Derechos Humanos, que todos los países aceptan, por supuesto España, dice en su tercer considerando que los gobiernos tienen que hacer políticas que beneficien a la inmensa mayoría, porque si no, pueden, y ahora cito textualmente, impelir al hombre a que se declare en rebelión. Es decir, que los textos hablan de que el pueblo tiene derecho a la rebeldía cuando la política va en contra de la inmensa mayoría. Pero lo que yo he planteado es lo siguiente. Yo he planteado que la única salida posible a esta situación, que es una crisis múltiple, económica, social, política, de valores, está en que el pueblo, el soberano, comience a crear una unidad en torno a programas, en torno al debate, y que eso, cuando tenga fuerza, se va a erigir en contrapoder. Y en ese momento justo en que sea un contrapoder, la que llamo yo desobediencia civil vendrá por sí sola. Pero, señor Anguita, es cierto también que los movimientos civiles, que han llamado también a la desobediencia, recordemos todos con movimientos como el 15M, no acaban de cuajar. Parece que les falta esqueleto. Hemos vivido hace poco el segundo aniversario del 15M y las manifestaciones han sido exiguas, muy pobres, para lo que esto ha sido hace tan solo 2 años. Porque se está llamando a la desobediencia inmediata. Se llama a una desobediencia que cuaja en un altercado, una algarada, en muchas ocasiones pacíficas, el aquí y ahora inmediato. Fíjese lo que yo le he dicho. He dicho que primero hay que construir un contrapoder, una mayoría sensata, pacífica, para que en su momento, cuando tenga fuerza, entonces, en ese momento, la desobediencia civil es el que pone punto y final a una situación. Ahora no tiene sentido. Hay que prepararse primeramente para ese gran acto constituyente. ¿Ve usted, señor Anguita, ahora mismo en nuestro panorama político algún profesional de la política que tenga la capacidad de sacar este país adelante? Mire, no es un problema de capacidad política. Por supuesto que hay grandes políticos y además yo los busco en mi formación política. Pero no es un problema ya de lo que ustedes llaman líderes. Es un problema de que el pueblo español asuma que solamente él, si cuaja en lo que se llama soberanía nacional, y va a necesitar de dirigentes, en torno a un proyecto que ataje los problemas inmediatos, el salario mínimo, la pensión mínima, el problema de la vivienda, el problema de los canales de comercialización, el problema de los sectores estratégicos de la economía, es decir, lo concreto. Cuando ese pueblo tome conciencia, entonces surgirán los dirigentes que se pondrán al frente. Pero mientras eso no ocurra, no cambiamos un político A por un político B, no hay solución. De todas formas, por tratar de concretar un poco más en lo que usted está diciendo, porque todo esto nos lleva también a esa desafección que hay entre la población y los políticos. Quizá porque faltan referentes. Yo le pregunto a usted directamente si usted nos daría algún nombre concreto que pueda encauzar
por el que usted dé la cara. No, mire usted, porque entonces yo caería en la trampa. Si no hay pueblo organizado, no hay dirigentes. Por tanto, cuando mucha gente pide ¿dónde viene el gran dirigente?, terminan en el Gólgota, terminan crucificándolo, porque esperan de él que haga el milagro que el colectivo es incapaz. Nos espera en España un tiempo de dificultades tremendas, pero muy duras, muy difíciles, peor de lo que estamos ahora. Y para eso hace falta que se tome conciencia de que se ha acabado una época. Y eso tiene que tomarlo la gente más activa. Hay un montón de organizaciones y colectivos, desde el 15M a los foros sociales, que necesitan de una unidad. Ya está bien de ir cada uno por su sitio. Que asuman la lección de que tienen que organizarse, de crear un contrapoder con tiempo, no hay prisa, para entonces poder ejercer ese contrapoder. Y por tanto tenemos las células, tenemos los embriones de esa posible alternativa, pero tienen que unirse, no ir cada uno por un lugar y hacer hoy aquí uno una protesta, otro otra protesta. Yo invito a todos aquellos que en esos momentos están contestando la política actual que empiecen a pensar ya si es posible que lleguemos a un movimiento de movimientos organizado. Empezábamos nuestra conversación hablando de esos 36 años desde las primeras elecciones democráticas. ¿Usted destacaría algún líder en estos 36 años de democracia? ¿Cree usted que hay, o no sé, se lo voy a preguntar directamente si hay para usted el mejor presidente de gobierno que hemos tenido? Usted se empeña en que yo hable de líderes, palabra en la que no creo y que no utilizo. Yo utilizo la palabra dirigente. La palabra líder me trae connotaciones yanquis que no puedo aceptar porque son políticos hechos en la rebotiva y en el laboratorio de las experiencias. Yo ahora bien, el mejor dirigente, entonces. Mire usted, yo no puedo citar ningún presidente de gobierno que haya sido mejor que otro. Para mí he visto una tónica, he visto cómo todo aquello de la transición ha ido reventando, se han ido saltando los costurones porque fue una cosa mal hecha y todos han ido pasando por estadios, es decir, lo que hizo uno lo continuó el otro poniéndolo verde, pero desde la época del señor González, cuando se hacen las primeras reformas, cuando se privatiza, pues vemos que el otro señor la desarrolló hasta el extremo. El señor Zapatero convoca al Partido Popular para cambiar de una manera extraña la Constitución. Y ahora el señor Mariano Rajoy dice que, bueno, que no sabe lo que va a hacer y que, por tanto, que al final del túnel no encontrará más que balbuceos. Si no se atreve con el mejor dirigente, igual se atreve a citarme el peor para usted dirigente de estos 36 años de democracia. Mire usted, son muchos. Si quiere usted, todos los que están bajo sospecha de haber robado y estafado al pueblo español. Por cierto, ¿qué tal ve el gobierno actual, el del señor Rajoy? ¿Hay que darle más tiempo? ¿Nos está sacando poco a poco de la crisis? ¿Es el fin del pesimismo, como decía el señor Rajoy hace tan solo unos días? No es mi problema. Yo no creo ya en que el señor Rajoy saque a este país de nada. Repito, esto es un problema del pueblo español y de que los colectivos que tanto están luchando de manera individualizada se constituyan en un movimiento global que vaya educando a la gente, escuchándola y resolviendo los problemas más inmediatos. ¿Qué hacemos con la pensión mínima? ¿Qué hacemos con el salario mínimo? ¿Qué hacemos con los préstamos? ¿Creamos una banca pública? ¿Saneamos los canales de comercialización que hagan posible que el señor que siembra una lechuga cobre más por la lechuga y nosotros que la compramos en el mercado paguemos menos? ¿Qué hacemos con los sectores estratégicos de la economía? ¿Qué pasa con Telefónica? ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué pasa con los ferrocarriles? Es decir, cosas que afectan a la ciudadanía y que ahora mismo no se están tocando. Estamos hablando simplemente de imágenes que hablan de la Troika, del Banco Central Europeo, de la señora Merkel, que se llevan todas las responsabilidades cuando, vamos a hablar claro, la señora Merkel y el Banco Central Europeo están aplicando la política que ha votado el señor Rajoy, el señor Zapatero y el señor González. Porque eso de que parece que estos tres poderes, los de la Troika, son los que se imponen, no es cierto, se imponen porque los demás le han dado el poder para que se impongan. Señora Quinta, no estoy solo esta noche, estoy rodeado de algunos colaboradores que me acompañan también para realizarle alguna pregunta. Voy a empezar saludando a Fernando Garea. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bienvenido. Elisa Beni, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Está también con nosotros Antonio Martín Momón. Buenas noches, Antonio.
y Alfonso Rojo. Buenas noches. Alfonso Rojo, adelante con tu pregunta. Señora Anguita, es decir, no sé si será una ilusión óptica o me lo parece a mí, pero esa España que usted pinta tan mal, yo tengo la impresión, quizás estoy equivocado, de que es la España donde la gente tiene mayor nivel de vida, más libertad y más seguridad de su historia. Es la impresión que yo tengo. Yo le voy a dar otra impresión. Cuando un país tiene el 67% de paro juvenil, ese país no tiene ningún futuro. Cuando se está reiteradamente hablando de que ya llegaremos al final del túnel y va a haber crecimiento y por ende creación de empleo, eso es una afirmación económica que no se sostiene en absoluto, porque en España ha habido épocas de crecimiento económico que no han generado empleo. Pero hay más. Cuando la obra de la transición, que formó un Estado allí, apurándolo como sea, está saltando todos los costurones, el problema de Galicia, el problema de Euskadi, perdón, el problema de Cataluña, el tema de la financiación de las comunidades autónomas, el tema indecente de la corrupción que no para en absoluto, la financiación de los partidos políticos. Si esto es estar bien, indudablemente que habrá una parte de la población que esté muy bien, pero si esto es Estado de Derecho, si esto es democracia, pues que venga quien sea y lo vea. Pero vamos a ver, señora Anguita, perdóneme que le contradiga. Cuando usted llega a la alcaldía de Córdoba, en el año 79, estoy mirando aquí, la renta per cápita de los españoles, es decir, lo que nos repartíamos supuestamente de toda la riqueza nacional, no llegaba a $6.000 al año. En este momento son 30.000, 5 veces más. El considerar que lo que hay ahora es, dicho en Román Paladino, es una porquería, a mí me parece como poco aventurado. No sé si vivimos en el mismo país. Usted o no me ha entendido o no me quiere entender. Usted me habla de la renta per cápita, que es ni más ni menos que, dicho de grosso modo, que repartir la riqueza entre el número de habitantes. Y yo hablo del reparto de esa riqueza. Dígame usted, ¿qué riqueza de eso tiene el 67% de los parados juveniles? ¿Qué parte tienen los pensionistas que cobran esas exiguas pensiones? ¿Qué parte tienen los que no tienen una vivienda? Yo no hablo de renta per cápita, hablo del reparto, que es lo que me interesa. Muy bien, vamos a continuar con Elisa Beni. Señora Anguita, buenas noches. Ese contrapoder que usted propone, esa especie de revolución unitaria de la que ha hablado otras veces, ¿hasta dónde debería llegar? Y una vez sepamos hasta dónde debería llegar, ¿quién la pararía en caso de que fuera más allá? Y una tercera pregunta. ¿Esa propuesta que usted hace no sitúa a Izquierda Unida en ese lugar de outsider, fuera del control, o sea, fuera del Estado, del sentido de Estado, del que tanto le critica el PSOE? Mire usted me han pedido, seguramente quieren que yo sea sincero, ¿no? Claro, claro. Esta situación actual me importa un pimiento. Yo no estoy con los valores que ustedes, que se defienden. No estoy en absoluto en una situación que es tan injusta, donde se evade fiscalmente, donde hay las pensiones que hay. Es decir, no es mi sociedad, no la asumo. Pero además, no la asumo porque lo primero que están haciendo los poderes económicos es violar la propia Constitución con la cual nos amenazan que hay que cumplirla. Estamos ya fuera de un Estado de Derecho. Pero me atengo simplemente a cómo hay artículos y títulos enteros de la Constitución que no solamente no se cumplen, sino que son violados. ¿Qué es lo que yo espero? Yo hago una propuesta a la sociedad y a ver que ella lo que opina. No le impongo nada. Y he dicho, hay que organizarse. Hasta que lleguemos a un momento, esto es un proceso histórico, que haya un poder en el que haya fuerzas políticas, fuerzas culturales, pero que comience ya y entonces se erija en lo que se llama el proceso constituyente, que a lo mejor, y no es seguro, puede desembocar en la Tercera República Española. Si yo estoy básicamente... a lo mejor. Yo estoy básicamente de acuerdo con muchas de las cosas que dice. La pregunta que yo le hacía es... Esa revolución unitaria, una vez que se suscite, es decir, una vez que el empoderamiento popular llegue a ella, ¿hasta dónde debe llegar para abocarnos a ese final que usted ve como positivo? Es decir, en el fondo, ¿puede llegar a una revuelta violenta? Pero mire usted
Si estoy diciendo que es una gestación pacífica y que por tanto es un contrapoder, yo no sé si los poderes que están manteniendo esta situación injusta no aceptan que ya han perdido y recurren a la violencia. En ese caso hay que hablar de la violencia democrática, pero el problema será de los demás. Yo estoy hablando de una transformación pacífica. Lo que ocurre es que cuando se habla de transformación pacífica, yo no olvido nunca que los que han perdido pues no aceptan las reglas de juego. Hay que responder. Señor Anguita, me gustaría compartir con usted unas pequeñas píldoras, unos pequeños vídeos para que nos haga usted un comentario de lo que le parecen. Y vamos a empezar con algunas declaraciones de alguien que ha tomado mucho protagonismo en las últimas semanas, el expresidente Aznar. Escuche y nos da su opinión. Nunca he eludido mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello. ¿A qué le suena a usted todo esto? Pues simplemente a una autopropuesta. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para volver. Pues sí, claro, para volver, sí. Claro. ¿Y cómo lo valoraría usted? Claro. Imagínese usted que Aznar vuelve, como usted cree que es lo que pretende con esas palabras. Mire usted, ¿cómo lo valoraría? No es un problema para mí, ni siquiera lo valoro. Él está en una onda, yo estoy en otra. Y forma parte del transcurrir de lo que va a pasar en estos años, que este señor se proponga y está. Si su partido lo elige, pues venga. No gasto ni 3 minutos en discutir ese tema. Y a la hora de, en fin, calificar al expresidente Aznar, ¿cómo lo haría? ¿Qué opinión tiene usted de su gestión? ¿De su gestión? Sí. Que es la que ha conducido hasta aquí. Cogió la de González, él la profundizó, hizo que se construyera a 3 metros de la costa, vivió el boom del ladrillo, del dinero fácil y fue entregando el testigo a los siguientes. Uno más en la línea de degradación. A continuación le va a hacer una pregunta a nuestro compañero Fernando Garea. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, señora Anguita? Buenas noches. Bien, bien. En la historia de José María Aznar, Julio Anguita tiene un papel destacado, en la medida en la que una de las cosas que facilitó su llegada al gobierno y todo lo que vino después, incluido, por ejemplo, la guerra de Irak, que tanto sufrió usted personalmente, tuvo que ver con lo que se llamó entonces la pinza. Con la perspectiva de todo este tiempo, ¿fue un error aquella pinza contra el gobierno de Felipe González y el gobierno del PSOE en el que usted participó con una magnífica relación con José María Aznar? El error, permítame cariñosamente, es el suyo al afirmar lo de la pinza. Permítame que vayamos a los hechos. En aquella época, el Partido Socialista Obrero Español era sinónimo de terrorismo de Estado, era sinónimo de financiación ilegal, era sinónimo de ministros acusados, juzgados y condenados por robo, por extorsión, por cal sobre cadáveres, de directores generales llevados a juicio, de boletín oficial del Estado. Es decir, el que coja la hemeroteca de aquella época se encontrará que si el Partido Socialista Obrero Español no bajó más, aquello era un milagro, porque era un dechado de corrupción. Vamos a ver lo que pasó. ¿Qué relaciones tuvimos en el Congreso de los Diputados el señor Aznar y yo? Pues le voy a decir también. Yo publiqué un folleto y se puede ir al diario de sesiones del del Congreso de los Diputados, en el que de 80 votaciones que hubo entre los 3 partidos políticos, 67 fueron entre el PP y el PSOE, 18 entre el PSOE e Izquierda Unida y una con el PP de Izquierda Unida para una cuestión de trámite y de vigilancia democrática. Pero debía decir un dato que en su momento salió, pero como no interesaba, se divulgó mucho. El señor Aznar me propuso en conversación privada en el Congreso de los Diputados hacer una moción de censura contra Felipe González ante aquella cascada de corrupción que era el Partido Socialista de entonces. Y yo le dije, eso lo quiero por escrito. Y me lo puso por escrito, yo tengo el documento. ¿Y qué pedía el señor Aznar? Pedía que nosotros le apoyásemos la moción de censura, la hubiese ganado, y él se comprometía a que él iba a gobernar lo justo y a convocar elecciones.
Yo llevé esa carta a la Presidencia Federal de Izquierda Unida, la cual, por unanimidad, rechazó la propuesta. Es decir, ahí tenemos la respuesta a la pinza. Tuvimos en nuestras manos echar a González. Hubiera sido un horror, pero pudimos hacerlo. Y la pinza es un invento de un PSOE que quiere hacerse perder aquella etapa de corrupción tremenda inventando a un culpable. Señor Anguita, a continuación le hace la pregunta a Antonio Martín Bomón. Sí, señor Anguita. Hombre, lo que pasa es que evidentemente esa transición que dice que ha llegado hasta el final y que, bueno, pues no creo que nos haya ido tan mal, usted también ha sido uno de los responsables políticos importantes de ella, como alcalde, como líder de un gran partido. Su partido participó en todos los pactos de aquella Constitución. Y lo que más me sorprende de estos días es que están irrumpiendo en la opinión pública líderes del siglo pasado, es decir, el señor Aznar, el señor González, usted mismo. En el siglo XXI de Internet, ¿tan mal están las cosas para que esto ocurra? Mire usted, para empezar, yo soy un político que está en activo mientras esté alentando. Llamo político que está en activo al ser humano que piensa desde la libertad y desde sus ideales. Vayan a quitarme a mí ese derecho que tengo hasta que me muera. Faltaría más. Yo hago propuestas, se me escuchan o no se me escuchan. Pero no se me diga a mí, váyase usted al asilo, ya miré si me da la gana. Segunda cuestión, y esta es muy importante. Yo participé en la transición, claro, y ya siendo secretario general del Partido Comunista de España, nos hicimos la autocrítica al papel desarrollado por el Partido Comunista de España, lo que le tocó, la parte que le tocó, porque los partidos grandes eran el PSOE y el PP, lo que le tocó, se ha hecho. Es decir, que cuando yo hago crítica, estoy haciendo autocrítica. Sí, nos equivocamos. Y nos equivocamos desde la propia legalización y de algunas cosas más. Después luchamos como nadie, pero la transición es un error. Mire, cuando vemos al cabo de los años que los tres grandes problemas que ha tenido España secularmente no se han resuelto. Uno, la estructura del Estado, Estado federal, autonomías, fíjese cómo está. En segundo lugar, la confesionalidad del Estado, me refiero si es un Estado laico o es un Estado confesional de manera vergonzante. Y la tercera, la estructura social de justicia social está sin arreglar. Eso ha sido la transición, en la que yo también tengo mi parte alícuota de responsabilidad. Nunca la he negado. Por cierto, señor Anguita, siempre se coloca la transición española como un modelo para el resto de transiciones. Es lo que siempre hemos escuchado. Veo que usted no está de acuerdo. Sí, es un modelo. Es un modelo, como el doctor Frankenstein es un modelo de una persona hecha a retales. Otra cuestión también importante, hablando, si le parece, del Pacto de Europa. Le voy a poner otra pildorita, otro vídeo, en el cual podemos escuchar a dos representantes políticas de este país un poco perdidas con esto del pacto que esta semana se firmaba. Vamos a escucharlo. Yo creo que lo más difícil está hecho, lo más difícil es el acuerdo entre nosotros, está hecho. Ahora el acuerdo es bueno, yo creo que el acuerdo es se puede uno perfectamente incorporar y como digo el texto está abierto, ¿no? Vamos ahora mismo a trabajar, vamos a hablar con todos los portavoces de los grupos. Hay grupos que ya han presentado propuestas. Bueno, eran Alonso y Soraya, el Partido Popular, el Partido Socialista. Les ha visto usted en alegre armonía. Una llamada de teléfono y parece que ya tenemos pacto. ¿Qué le parece todo lo que ha ocurrido esta semana? Mire, yo he leído el texto de la proposición no de ley. Lo he subrayado, lo he estudiado y le adelantaré un juicio. Si mi formación política lo hubiese apoyado, me había dado de baja de ella. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se propone? No hay que olvidar que desde el Tratado de Lisboa y antes el Tratado de Maastricht, el Pacto por el Euro del 2011, el cambio de la Constitución, la reforma constitucional de 2011, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, son la base teórica del desastre de las políticas de recorte. Cuando alguien pregunte por qué se recortan las pensiones, por qué el tema del paro, por qué el tema de recortes en educación, en problemas de sanidad, por qué la privatización, tiene en esos textos toda la base. Textos
que han sido apoyados por los dos partidos políticos. El caso más flagrante fue en el año 2011, cuando aprueban una reforma constitucional que en su artículo 35.4 dice que pagar la deuda está antes que ir a las atenciones de los ciudadanos españoles. Eso, que podía incluso a veces acercarse como delito de alta traición para con la ciudadanía española, ¿qué van a hacer estos dos partidos? Pues mire usted, en el punto 1 o 2 dice que van a ver cómo ha ido este pacto de estabilidad y a que continúe. En cuanto al empleo juvenil, no hay ninguna medida concreta. Y al final del pacto, cuando plantea que hay que seguir la directiva de comercio, creo que es de servicios, es la antigua directiva Bolkestein que decía lo siguiente, que cuando un trabajador venga de fuera de la Unión Europea o de otro país de la Europea a trabajar, pongamos por ejemplo en Francia, se le puede pagar el salario que tenía en su país de origen, con lo cual no es un mismo trabajador que los demás. ¿Esto para qué era? Para romper la unidad del mercado laboral. Una agresión que ha sido permanente desde que se aprobó el Tratado de Maastricht. Luego, que estas dos fuerzas políticas vayan a decir sigamos por la misma senda, pues esto justifica mi comentario que hice yo al principio. Vamos de nuevo con Alfonso Rojo. Vamos a ver, va a decir usted que no le quiero entender, pero le juro que es que no le comprendo. Cuando usted habla de esa nueva organización, que es como una gran... A lo mejor es que mi experiencia con la comunidad de vecinos es siempre desastrosa, pero si no hay partidos políticos, si no tenemos por dentro los diputados, si no tenemos por dentro o por medio las organizaciones tradicionales a las que usted ha pertenecido más de 30 años, ¿cómo se resuelven las cosas? ¿Con tribunales populares? ¿Con asambleas en las plazas? Es que no lo entiendo, o sea, no soy capaz de imaginar qué tipo de sociedad es la que usted propone. Se lo digo con sinceridad, soy incapaz. Señor Rojo, usted no es capaz porque parte de un prejuicio. El primero no es haberme escuchado lo que yo he dicho. Eso para empezar. Se lo voy a repetir. Yo en ningún momento he dicho que no haya partidos políticos, que no haya organizaciones, que no haya sindicatos. He dicho que el comienzo del movimiento, del pueblo que se ponga en marcha a través de organizaciones de base, hablo del 15M, hablo de la plataforma Stop Desahucio, hablo del foro cívico, hablo de multitud, del Frente Cívico, del foro social, de colectivos de gente que es activa, que está inquieta, pero que está desperdigada, que no tiene el mínimo sentido todavía de la unión, de la coordinación de esfuerzos. Naturalmente que eso implica que en todo el proceso estén los partidos políticos y estén los sindicatos. Sin ellos no se puede ir a ningún sitio. Pero necesitan estos partidos políticos un estímulo y le tiene que venir de nuestro pueblo. Si no, vemos lo que estamos viendo ahora mismo. Los partidos políticos están pendientes de lo que va a pasar en las próximas elecciones. Y punto. Se han transformado en maquinarias del Estado y necesitan que nuestro pueblo, sobre el cual sustentan sus raíces, le empiece a decir que hay que cambiar, poniéndose ese pueblo en marcha. Yo no he negado ni la democracia, ni los partidos políticos, ni las instituciones. Es usted quizás, creo yo, que iba por delante poniendo la carreta de los bueyes pensando que yo iba por otro sitio. No, no, yo hablo de la democracia y su desarrollo. Bueno, vamos con Elisa Beni. Señora... Perdón, Rojo, quería preguntar solo una puntualización. Sí. Yo sumando los años que a usted, lo ha dicho antes Antonio Martín Bomón, los años que ha sido usted alcalde de Córdoba, el secretario general del Partido Comunista, 10 años, 7 años alcalde de Córdoba, 11 años coordinador general de Izquierda Unida, no sé cuántos años diputado, porque no me acuerdo muy bien. Oiga, usted ha sido más que nadie parte del sistema, está usted como Don Guido, el de la canción el del poema de Machado, un trueno vestido de nazareno al final, está muy bien, pero si no hay partidos, yo no sé cómo, les digo, no sé cómo fuera de lo que hay se puede organizar esto, de verdad. Pues mire usted, muy fácil, desde dentro de lo que hay, cambiándolo. Mire usted, no hay otra. Me voy ahora mismo al Monte Oreb, nos vamos al desierto. ¿Dónde vivo yo? Vivo en España. Y he sido diputado y alcalde, y he estado formando parte del sistema, combatiéndolo permanentemente, denunciándolo, no con mi palabra y las palabras de mis compañeros, sino con el ejemplo que he dado, que es lo más importante, porque en la política el ejemplo es lo más importante. Y siempre
En todos estos años he estado diciendo la necesidad de que el pueblo se movilice, la democracia como un hecho fundamental, la justicia social. Y visto que esto no funciona así, acudo al principio de la soberanía, que es el pueblo. Algo más lógico y más democrático no hay. Yo no he traicionado nunca mi discurso. Yo he estado en el Congreso de los Diputados, he sido alcalde y siempre he dicho lo mismo y he actuado de la misma manera. Vamos con Elisa Beni. Señora Anguita, yo tampoco estoy de acuerdo con el pacto que han suscrito PP y PSOE, pero ahora le voy a hacer una pregunta en relación a pactos que me gustaría que me contestara con una explicación corta y sin circunloquios, porque creo que se la hacen muchos ciudadanos de este país y creo que se la debemos. Porque el único pacto en el que no se puede pensar es ese pacto que aglutine desde el centro izquierda hasta la izquierda que supone Izquierda Unida, de manera que el voto sociológicamente de izquierdas tenga alguna posibilidad de volver a obtener un gobierno que esté más cerca de una sociedad con valores de la izquierda. ¿Por qué esa unión de la izquierda que Aznar sí consiguió para el Partido Popular desde el centro derecha hasta prácticamente la ultraderecha, que es el voto que aglutina? ¿Por qué eso en este país es algo impensable? ¿Por qué ese pacto es como aumentar la bicha para un andaluz? Señora, le ruego que no me diga que hablo con circunloquios. Yo soy más directo que un tren. Ya ha ido a uno. Y más claro que el agua. No hago circunloquio, ni perífrasis, ni excursiones lingüísticas. Mire, el pacto forma parte de la vida nuestra. Usted mismo en su familia pacta con su marido, con su compañero, con sus hijos, con los compañeros de trabajo. El pacto es inherente a la vida y, por consecuencia, inherente a la política. Pero ya que han hablado de mi ejecutoria en estos años, el diario de sesiones contempla cómo yo me he dirigido al Partido Socialista Obrero Español en 6 o 7 ocasiones para proponerle un programa y un acuerdo sobre él, sabiendo siempre que eran mayores que nosotros y tendríamos que ceder más. Yo no estoy en contra de los pactos, estoy en contra de lo que dicen los pactos. Yo no me escandalicé, por ejemplo, cuando Comisiones Obreras y UGT pactaron con el gobierno de José María Aznar en el año 1997 el Pacto Confederal por el Empleo. ¿Qué es lo que dije? Que estaba en contra de lo que habían firmado. Es decir, yo no niego los pactos, los admito, pero quiero analizarlos en torno a lo concreto que contienen. Pero si yo le he hecho una pregunta por un pacto concreto, es decir, la pregunta más concreta aún, ¿por qué parece impensable una unión de la izquierda, siquiera como coalición electoral, un frente popular, llámele como quiera? Es decir, que la izquierda concurra de forma unitaria para que el voto de izquierda no se disgregue, en lugar de estarse peleando por el espacio electoral, como sucede ahora, queriendo lograr ese sorpaso que usted fue el primero en definir, ese sorpaso por la izquierda del PSOE. ¿Por qué no es posible una unión de la izquierda? Pues mire usted, yo no sé si es posible o no, pero yo, por ejemplo, estoy deseando. Pónganme un programa a lo alto de la mesa. Mire usted, yo no hablo de la unidad de la izquierda por la O y el martillo, por el puño y la rosa. Eso ya a mí no me está sirviendo, soy comunista. Yo quiero cosas concretas, es decir, ¿qué pasa con la pensión mínima? ¿Hay reforma fiscal? ¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Qué ocurre con la banca? ¿Qué pasa con la pequeña empresa? Póngamelo a lo alto de la mesa y yo voy a negociarlo y a discutirlo. No me hable de pactos sin darle contenido. Señora Anguita, ahora que usted precisamente le pedía ni más ni menos que un programa a Elisa Beni, ¿no se estará usted pensando también la posibilidad de volver, como el señor Aznar parecía querer dejar caer? Pues mire usted, el día que yo piense eso es que estoy ya para ir al manicomio. Ni más ni menos. Ya que hablaba de pactos... Una cuestión, hablando un poquito de pactos, no es un pacto exactamente, pero ¿qué le parece el papel de Izquierda Unida en Extremadura? Su abstención ha hecho que al final el Partido Popular con el señor Monago mande ahora mismo en Extremadura. Pues mire usted, aquello que hizo Izquierda Unida me pareció bien, porque siempre he defendido que nosotros somos independientes y según lo que haga hacer uno u otro, y por tanto votamos medidas concretas. Nunca me he sentido obligado a guiarme por ser gregario o criado de otra fuerza política porque habla de la izquierda. Yo quiero que me hablen los hechos. Yo no mido las siglas, mido la política concreta que se hace, porque si eso fuese así, tendría que estar de acuerdo con el pacto que se ha hecho en Andalucía y todo el mundo sabe que no. Es decir, bienvenidos sean los pactos,
pero en torno a lo concreto. Y que nadie me hable de familia, ¿eh? Que me hablen de programas. Muy bien. Antonio. Señora Anguita, precisamente usted ha hablado del pacto de su partido con el Partido Socialista en Andalucía. Izquierda Unida ha denunciado durante mucho tiempo precisamente el tema de los ERES. Ha intentado incluso hacer una comisión de investigación. ¿Cómo se queda el cuerpo a usted, a una persona que ha sido dirigente de esa formación, viendo que precisamente su formación es quien sustenta al gobierno del Partido Socialista de los ERES? Mire usted, el cuerpo lo tengo muy fresco y muy impasible, porque cuando se hizo el pacto yo públicamente escribí un artículo que se llamaba Las lentejas de Esaú, que ustedes interpreten si han leído algo de Biblia, que supongo que sí, y ya dije lo que tenía que decir, ya hablé. Ya, pero no, me gustaría que lo dijera aquí en un medio nacional. Usted es una persona, un referente usted para el partido, para su partido, para la izquierda española. Pero si le he dicho a usted que el título era Las lentejas de Esaú, y he dicho antes que no estuve de acuerdo, ¿qué quiere usted que lo diga otra vez? Pues bien, no estuve de acuerdo. Bueno, vamos a ir ahora con Fernando Garea. Sí, yo le quería preguntar, ya que habla usted antes de Izquierda Unida, que hiciera un juicio, una valoración de la actual dirección de Izquierda Unida, su actuación. Si esta Izquierda Unida puede servir como aglutinante de esto que está hablando usted, de esta unión de colectivos o de fuerzas políticas de la izquierda, se supone que más allá del PSOE, si cree que esta Izquierda Unida, esta dirección de Izquierda Unida, puede encauzar esas posiciones. Mire, yo pertenezco al Partido Comunista de España y a Izquierda Unida, pero he llegado a una conclusión en esta coyuntura concreta. Sin renegar en absoluto de mis dos carnets, he considerado, al impulsar el Frente Cívico Somos Mayoría, que las fuerzas políticas que necesitan de este empuje desde abajo, esa es la tarea que se le quiere encomendar al Frente Cívico como movimiento de movimientos, como movimiento que sirva para ayudar a los demás, que ayude a organizarles sin tener ninguna exclusiva ni preeminencia. En ese momento yo creo que si esto es así, Izquierda Unida y la dirección que tenga en cada momento, si sabe captar eso que surge de la calle, entonces se pondrá al frente electoralmente, no al frente políticamente, porque ese avance es plural, es muy diverso. Que esa dirección es capaz. Bueno, yo le pediría ahora que escuche, si es posible, ese clamor que está existiendo en la calle, que por otras partes yo he visto que el dirigente Cayo Lara pues está muy pendiente, conecta, habla, pero el problema está en que toda la organización, mire, no se empeñen ustedes en hablar siempre de direcciones, porque eso termina por eludir, termina por difuminar el papel de colectivo. Yo siempre me dirijo a toda Izquierda Unida, incluso al último militante, como responsable de la marcha de su fuerza política. ¿Y no cree que hay un momento histórico que se ve en las encuestas, en el sentido de que Izquierda Unida, no sé si cerca de ese sorpaso que, como decía Elisa Beni, usted habló de él y soñó en los años 90, sí. ¿No cree que Izquierda Unida está en una posición histórica como de acercarse al PSOE como nunca la había hecho antes? En cuanto al sorpaso, le ilustraré. Me gustaría mandarle a usted lo que aprobó el Consejo Político Federal, porque se aprobó la expresión sorpaso, pero pensando en una proyección de décadas. Lo que pasa es que algunos dirigentes la aplicaron a las inmediatas elecciones. Se decía entonces, pongámonos de acuerdo con las organizaciones de base del PSOE en torno a programas concretos y vayamos creando esa posibilidad. Lo que ocurre es que haya un pacto, dice usted. Bueno, si el pacto, por ejemplo, tiene como contenido el que se han firmado PP y PSOE en la proposición no de ley, es que eso es infumable. ¿Por qué no hablamos ahora mismo de las pensiones? Repito, ¿por qué no hablamos del paro? ¿Por qué no hablamos del subsidio de desempleo? Cuando se dice en la solemne Declaración de Derechos Humanos que informa la Constitución española que todo el parado tiene derecho a una subvención, ¿por qué no hablamos de la renta básica? Venga, pues yo estoy dispuesto, pero el pacto por el pacto, como el que se va de excursión, no tiene sentido. Lléneme usted el pacto de contenidos. Muy bien, señora Anguita, me gustaría también comentar con usted una de las imágenes más curiosas de estos últimos 15 días. Y tuvo como protagonista
a un político también, por cierto, como usted, de mucha personalidad. Vamos a verlo. Yo creo que estamos legitimados a expresarnos políticamente en aquellos actos que son políticos, siempre y cuando mantengamos las formas dentro de unos límites. Yo no sabía si iba a ser el único con una camiseta verde, entonces, pues, si hubiera sido el único, tal vez habría hecho lo que no quería hacer y darle la mano al ministro. Fue espontáneo. ¿Qué opinión le merece el no saludar al ministro Wert por parte de estos alumnos que recogían esos diplomas? No se cometió ningún crimen, se expresó un estado de ánimo más que justificado y todo forma parte de una relación cordial dentro de lo que cabe y con el derecho cada uno de expresarse. El ser ministro, en el sueldo de ministro, va a arriesgarse a estas cosas. Señor Anguita, yo sé que no le gusta que le pregunte por nombres, pero es una preguntita muy breve para acabar ya. Entre Cayo Lara, entre el señor Llamazares, entre el señor Juan Luis Centella o Alberto Garzón, ¿a quién ve usted más preparado para llevar la izquierda? Mire usted, yo no es que quiera huir, es que yo no tengo la lógica de ustedes cuando preguntan. Ustedes siempre van a hablar de una persona y yo hablo de la organización. Yo quiero una organización que funcione toda ella, que sea democrática, y los dirigentes surgen como consecuencia de ello. Cualquiera de los tres ha ocupado y uno ocupa un puesto de responsabilidad y, bueno, cada uno ha cumplido una misión. Pero parece... ¿Qué ocurre? Sí, parece que usted no viera ningún líder destacable dentro de su formación. Es que yo no entro en esas valoraciones de líderes, señores. Hablan ustedes de un mundo que no es el mío. Los líderes, solamente los líderes, son una impostura muy a lo yanqui. La gente los vota y los deja después solos. Yo prefiero hablar de dirigentes, y los dirigentes existen porque hay una organización política que funciona y ellos la dirigen. Por eso a mí la historia de líderes y de encuestas de popularidad, francamente, voy a ser un poco metal fresco. Ya, pero bueno, claro, luego no se olvide que también su formación estará en el Parlamento, serán necesarios líderes, probablemente se votarán desde dentro del partido a sus líderes, porque esto es la democracia y usted supongo que participará en esa votación. Perdone que insiste, pero ya sabe cómo somos los periodistas. En el Parlamento lo que tiene que haber es una línea política clara, expresada por todos sus diputados, con rigor, con educación y con firmeza. Porque un grupo de personas que reproducen y dicen cosas que no tienen sentido, aunque seamos mayoría, a mí no me interesa. Yo quiero una fuerza política que vaya al Congreso a explicar cosas claras, que hable colectivamente. Y claro, si allí surgen personalidades que interpretan mejor que los demás el discurso colectivo, magnífico. Pero yo no quiero allí líderes, quiero allí presencia política permanente, con programa y con el valor suficiente para explicitarlo, aunque se vaya contracorriente. Muy bien. Pues, señor Anguita, le damos las gracias por haber participado en nuestro programa y por haber contestado a nuestras preguntas. Muchas gracias. Adiós. Gracias.